Hola a todos, quiero daros la bienvenida a este curso de gestión del estrés. Es un curso enfocado a no solamente la gestión de ese estrés, sino la reducción del estrés, que al final es un poco lo que quiere decir esta cuestión de la gestión, ¿no? Cuando queremos gestionar el estrés, lo que queremos es controlar, reducir, hacer que ese estrés sea positivo y no negativo, pues este curso está dedicado fundamentalmente a esa cuestión, a la cuestión de ese manejo del estrés. El estrés que hoy en día es una de las, bueno, yo creo que problemáticas más importantes para conseguir una vida plena y una vida feliz. El estrés está vinculado a esta vida que tenemos de prisas, a esta vida que tenemos de agobios, de trabajo, de diferentes obligaciones y hace que nuestra vida no sea lo suficientemente plena o que nos requiera demasiado esfuerzo o demasiado enfoque para poder intentar gestionar ese estrés. Existen técnicas, existen maneras de planificar el tiempo, existen muchas opciones que podemos tener en cuenta para sentirnos mucho mejor y poder controlar ese estrés, poder gestionar el estrés de una manera eficaz. Este curso está dedicado fundamentalmente a esas maneras, a esas formas de gestión del estrés. Y os invito a que poco a poco, entre todos, vayamos explorando ese camino. Cualquier duda, comentario que queráis dejar, podéis hacerlo a través de los canales de comunicación y estaremos encantadísimos de poder comentaros, responderos esas preguntas y seguir trabajando y ampliando la información que tenemos en este curso. Es muy importante la participación porque esa participación nos va a dar seguramente ideas y va a dar seguramente voz a personas que puedan tener dudas y que además bueno, pues, ampliar esos conocimientos que todos estamos deseando poner en práctica, ¿no? Este curso, como os decía, intenta ser lo más completo posible, sin tampoco ser abrumador y sobre todo quiere o intentamos o intento que sea lo más accesible para todo el mundo. Es muy importante que sea lo más claro, lo más preciso para que estas dinámicas se pongan en práctica de una manera fácil, sencilla y clara. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar el curso, vamos a repasar un poquito todo el proceso y es fundamental que nos fijemos bueno, aquí estamos, voy a moverme, nos vamos a fijar fundamentalmente, aquí está, en los contenidos del curso. Vamos a repasar primero los contenidos porque de esta manera vamos a poder organizar cada una de las sesiones. El curso, como veis, se divide en 4 módulos. El primer módulo, que es el que vamos a ver hoy, vamos a ver una introducción al estrés. Vamos a conocer qué es el estrés. Vamos a conocer o intentar conocer las causas del estrés, porque seguramente lo veremos después. Vais a ver que no son las mismas para todo el mundo. Los síntomas, que es un poco lo mismo, y los efectos del estrés en el cuerpo y la mente. Son 4 puntos muy importantes que nos van a ayudar a entender ese proceso del estrés. En el módulo 2 vamos a hablar sobre la identificación de las fuentes del estrés. Vamos a hacer algunos ejercicios o comenzar algunos ejercicios de autoconciencia para identificar las fuentes de ese estrés. Es muy importante. Y vamos a seguramente hablar de algunas técnicas de registro y seguimiento del estrés. El módulo 3 hablaremos de técnicas de manejo del estrés, una vez reconocidas en el módulo 2. Y en el módulo 4 vamos a hablar también de cosas importantes, temas importantes, como pueden ser los hábitos para una vida saludable. Esto hace referencia a el establecimiento de rutinas para que ese estrés sea manejable, para que ese estrés se reduzca de una manera continuada en el tiempo. Es muy importante también este punto. Por lo tanto, vamos a empezar el módulo 1 sin más preámbulos, porque nos queda un recorrido importante por esos 4 puntos que veréis que es muy, muy interesante. En el módulo 1 me voy a mover, perdonadme, pero voy a intentar no molestar en la pantalla. Me voy a mover aquí. Vamos a empezar el módulo 1 y en el módulo, como podéis comprobar, tenemos aquí la introducción al estrés. ¿Qué es el estrés? Causas del estrés, síntomas y efectos en el cuerpo y mente. Y aquí tenemos
Y aquí tenemos qué es el estrés. El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones que desafían o exigen algo de él. Es un mecanismo de supervivencia que nos permite enfrentar peligros o amenazas. Sin embargo, cuando el estrés se vuelve crónico o excesivo, puede tener consecuencias negativas para nuestra salud física y mental. Fijaos que cuando hablamos de estrés hablamos de una herramienta que tiene el cuerpo para poder afrontar diferentes situaciones. ¿Qué podemos afrontar con esas situaciones? Daros cuenta que nosotros somos animales. Nosotros estamos diseñados para poder sobrevivir ante cierto tipo de circunstancias. Y circunstancias que hacen referencia a una vida que tenemos, una vida pasada, una vida en la que vivíamos muy unidos con la naturaleza y que era importante poder sobrevivir ante cierto tipo de situaciones. No solamente en cuanto a que fuésemos capaces de, no sé, de conseguir comida, no solamente que fuésemos capaces de reproducirnos y de tener actitudes sociales con el grupo, sino que además nos exigía esa vida ser capaces de superar peligros, peligros que venían de situaciones externas, situaciones como por ejemplo pues animales salvajes, situaciones de bueno seguramente pues problemas medioambientales, no lo sé, terremotos, tormentas, cierto tipo de situaciones que exigían que esas personas, que esos seres humanos primitivos fuesen capaces de afrontar. Y para poder afrontar esas situaciones, para poder afrontar una situación en la que yo me veo amenazado por una fiera, por un animal salvaje, yo necesito poder activar mi cuerpo. Y para activar mi cuerpo, la mente, el propio cuerpo, utiliza esto que llamamos estrés, para poder activarnos y para poder afrontar esas situaciones. Eso activa una serie de procesos en el cuerpo que hacen que nos fijemos en el problema, nos fijemos en el animal que nos está atacando, que el corazón empieza a latir más fuerte, más rápido para poder bombear esa sangre a las diferentes partes del cuerpo, que por ejemplo la digestión sea un proceso que se corta automáticamente para que esa energía se distribuya, lo que os digo, a los brazos, a las piernas para poder pelear, huir. Hay una serie de mecanismos que activa el cuerpo para poder afrontar esa situación de peligro. Y ahí aparece el estrés. Y el estrés, como dice el texto, es una herramienta que nos permite enfrentar esos peligros. Por lo tanto, es positiva. Y nos permite también en el mundo actual, oye, tengo una entrevista de trabajo y de repente yo tengo estrés por esa entrevista de trabajo. Yo me siento nervioso por esa entrevista de trabajo. Ese estrés que hace que yo esté más alerta, que yo esté más alerta en un examen, que yo esté más alerta en una situación que requiere esa atención. Ahí aparece el estrés y es una herramienta muy positiva. El estrés es una herramienta negativa cuando se vuelve crónico y excesivo. Cuando tenemos niveles de estrés demasiado elevados durante demasiado tiempo, ahí aparece la parte negativa. Y ahí aparece cuando ese estrés afecta a la salud física y a la salud mental. Vamos a ver además cómo afecta muy negativamente a esas partes. Y aquí, bueno, en la siguiente diapositiva, fijaos que hablamos sobre cómo funciona el estrés, ¿no? Cuando percibimos esa amenaza que os hablaba, que os decía, o un desafío, que puede ser esa entrevista de trabajo, ese examen, nuestro cuerpo libera esas hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina. Son hormonas que nos hacen estar mucho más alerta, ¿vale? Y estas hormonas nos preparan para luchar o huir, lo que se conoce como esa respuesta de huida o lucha. Por lo tanto, hablamos de un estrés positivo. La respuesta de huida y lucha provoca una serie de cambios fisiológicos, como por ejemplo el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, tensión muscular, sudoración, dificultad para respirar, disminución del funcionamiento del sistema digestivo, aumento del estado de alerta para afrontar ese peligro, para afrontar esa situación que necesitamos resolver, para poder luchar, huir o estar muy atentos a esa entrevista de trabajo, a esa situación familiar que necesitamos solucionar, a cualquier situación que nosotros nos enfrentemos en la vida. Por lo tanto, es un estrés positivo, un estrés que nos va a ayudar a ser capaces de afrontar. En situaciones normales, la respuesta de lucha o huida es temporal y el cuerpo vuelve a su estado normal
una vez que la amenaza ha pasado. Sin embargo, si el estrés se vuelve crónico, estas hormonas pueden permanecer elevadas en el torrente sanguíneo durante largos periodos de tiempo, lo que puede tener graves consecuencias para la salud. Este tipo de respuestas que tiene el cuerpo son respuestas únicamente destinadas a solucionar ese problema inmediato, esa situación de peligro inmediata. Nosotros no podemos estar todo el tiempo intentando luchar con una fiera tras de otra. No podría esa persona primitiva no podría estar, no sé, en una lucha constante. No solamente porque no tendría la capacidad física para poder hacerlo, no podría eh, pelearse con, no sé, con un perro salvaje, con un tigre, con lo que sea, ¿no? Sino que además físicamente no sería capaz y además esa tensión sería imposible de mantener en el tiempo, ¿no? Afectaría gravemente. Esto en esta idea del pasado remoto es como un poco más sencillo de entender, ¿no? Pero por ejemplo, en el presente sí somos capaces de entenderlo. Yo no puedo estar en un nivel de estrés elevado en mi trabajo de una manera continuada. Yo no puedo tener ese estrés durante meses en el trabajo. ¿Por qué? Porque ese tipo de hormonas, como el cortisol o la adrenalina, sobre todo el cortisol, afecta muy negativamente a diferentes partes de mi cuerpo, a los diferentes órganos del cuerpo. Afecta muy negativamente a esos órganos. Pero también ese estrés crónico afecta a mi estado mental y puede desembocar en diferentes situaciones o diferentes trastornos mentales que son extremadamente perjudiciales para la salud. Por lo tanto, es importante tener muy claro que ese estrés puntual sí puede ser positivo, pero el estrés mantenido en el tiempo es tremendamente negativo. Los efectos del estrés crónico, hablamos del estrés continuado en el tiempo, son muy diferentes dependiendo de la persona, ¿no? Y el estrés crónico puede tener una serie de efectos negativos para la salud física y mental, incluyendo problemas cardiovasculares, lo que os decía, estar todo el día con esa tensión alta puede provocar diferentes problemas cardiovasculares, problemas de salud mental, debilitamiento del sistema inmunológico, problemas digestivos, dolor crónico, fatiga, dificultades de concentración. Seguramente muchos de vosotros que hayáis sufrido ese estrés crónico sois conscientes o suenan este tipo de problemas derivados de esas situaciones, ¿no? Entonces, como os decía, es muy importante ser conscientes de ese estrés. Ser conscientes de cuando llegamos a ese punto en el que, oye, llevo demasiado tiempo estresado y esto no es bueno. No me está sirviendo para afrontar absolutamente nada, sino que me estoy quemando con esta situación. Eso es muy importante, ser consciente de cuando uno llega a ese punto en el que ya no es capaz eh, de manejar ese estrés o de gestionarlo de manera eficiente y que además ese estrés ya no le está haciendo la función que tiene que hacer, ¿no? Lo que comentábamos anteriormente. Hablamos también de las causas del estrés. Para poder determinar cuál es el problema que tenemos y el que afecta a ese incremento del estrés y a ese mantenimiento del estrés, tenemos que también ser conscientes de cuáles son las causas del estrés. Porque el estrés puede ser causado por una amplia variedad de factores, tanto internos como externos. Algunas de las causas del estrés podrían ser factores externos o factores internos. Y a partir de ahí vamos a poder catalogarlos, ¿no? Aquí tengo una lista bastante grande de factores que vamos a intentar, voy a intentar, mejor dicho, que la veáis, porque en la anterior diapositiva me he dado cuenta que no habéis visto los factores internos, pero en esta sí que me interesa que se vean un poco todos los factores. Vamos a verlos, vamos a hablar de ellos y vamos a intentar profundizar lo más posible, ¿no? El trabajo. El trabajo puede ser una fuente importante de estrés, especialmente cuando hay mucha presión, plazos ajustados, relaciones difíciles con compañeros, jefes o un ambiente de trabajo hostil. El trabajo es una de las causas más importantes de ese incremento del estrés
al día de hoy. Me parece que es muy importante. Yo creo que le ha puesto la primera porque creo que es como que la número uno, ¿no? Seguramente muchos de vosotros habéis tenido momentos de estrés en el trabajo importantes, ¿no? En el trabajo uno muchas veces está en un punto en el que no puede elegir el ritmo de actividad. Entonces se ve obligado a mantener ese nivel de estrés en el tiempo. En el tiempo, en la jornada laboral, en la semana, en el mes, en el año, y ahí aparece ese estrés continuado. Cuando uno está tranquilamente en casa puede de repente decir, mira, voy a descansar un poco, voy a relajar y voy a estar un poco más tranquilo. Pero en el trabajo no tienes esa posibilidad, normalmente. El segundo punto son los problemas financieros. Lo he puesto en el segundo punto, aunque podrías ponerlo en el primero, porque las dificultades financieras, como las deudas, la pérdida del empleo o los problemas a la hora de pagar facturas, pueden ser una fuente importante de estrés. Los problemas financieros yo creo que son también un punto fundamental en este problema de factores externos del estrés, ¿no? Cuando no somos capaces de llegar a a ese pago, a esa factura, a eso que necesitamos, o incluso a eso que a veces creemos que necesitamos, también es algo que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Porque no solamente es algo que nosotros necesitemos, sino que muchas veces nos generamos necesidades sin ser importantes. Eh, pero igualmente, sean problemas financieros reales o problemas financieros derivados de una necesidad inventada por nosotros o de esa situación que podríamos evitar, igualmente producen un aumento del estrés. Las relaciones es el tercer punto. Son situaciones difíciles, ¿no? Como ciertos problemas de pareja, los conflictos familiares o la soledad pueden ser una fuente también importante del estrés. Muchísimas personas tienen problemas de pareja, tienen discusiones en el matrimonio, tienen abandonos, rupturas, infidelidades, situaciones que generan unas emociones negativas muy serias y que además afectan a ese aumento del estrés, a ese aumento del cortisol y a esa respuesta negativa del cuerpo, ¿no? Problemas de insomnio, etcétera, que veremos posteriormente. Los problemas de salud, tanto físicos como mentales, pueden ser una fuente importante también de ese estrés. Cualquier tipo de enfermedad que nos afecte fisiológicamente, cualquier tipo de trastorno mental que también nos genere incomodidad, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, genera ese aumento del estrés porque no somos, mejor dicho, no somos conscientes o no somos capaces, ¿no? De sentirnos como mejor para poder hacer esa vida que nosotros creemos que teníamos que hacer. Entonces, nos sentimos mal, no somos capaces de asumir esas situaciones y eso nos frustra, por lo tanto aumenta el estrés. Eventos traumáticos pueden ser eventos del pasado, como accidentes, desastres naturales que podíamos haber sufrido, la muerte de un ser querido, perdón, pueden generar, ¿no? ese trastorno de estrés postraumático que aumenta la posibilidad de ese estrés crónico y además aumenta también esa posibilidad del trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, ansioso depresivo, que aumenta, como decíamos antes, ese problema de salud mental y por lo tanto del estrés. Y luego el entorno, ¿no? El entorno también parece algo como secundario, pero es importante tener un entorno positivo para poder reducir el estrés. No solamente en la relación de pareja, yo tengo que tener una pareja que me aporte situaciones positivas, sino que además yo necesito tener también un entorno, mi casa, necesito tener un entorno bueno, pues con poco ruido, con poca contaminación, con que no haya situaciones de violencia. Evidentemente, si vivo en un sitio con muchísimo ruido, al lado de un aeropuerto, al lado de una vía del tren, en el que hay situaciones de violencia en la calle, peligro, etcétera. Hay muchísimo humo, por ejemplo, ¿no? Olores fuertes o cualquier situación de estas. No voy a estar cómodo y por lo tanto van a ser situaciones que a mí me van a provocar sí o sí estrés y que no me van a dejar sentirme cómodo en mi propia casa. Por lo tanto, sí o sí son situaciones desagradables que generan estrés. Y estos factores externos eh, son factores que podríamos hablar de ellos en conjunto. Y fijaos que
muchos de estos factores son difíciles de manejar, ¿no? Porque requieren respuestas por nuestra parte, requieren cambios por nuestra parte. Muchos de estos factores requieren que nosotros tomemos acción para poder manejarlos. ¿Vale? El trabajo, podríamos buscar otro trabajo, podríamos intentar cambiar el trabajo para poder sentirnos mejor. Los problemas financieros, podríamos a veces intentar mejorar esa situación financiera intentando gastar menos dinero, intentando tener un orden en las cuentas que tengamos, adaptarnos a nuestra capacidad económica. El tema de las relaciones, si tenemos relaciones tóxicas de pareja, de amistad y demás, también podemos cortar esas relaciones, tomar distancia a esas personas, ¿no? Los problemas de salud son un poco más complicados porque sí que es algo que es el médico el que tiene que ayudarnos, y nosotros también intentar comprender que a veces esos problemas de salud no son tan graves, son compatibles con que seamos felices. Entonces hay una serie de factores, como por ejemplo también el entorno, que podríamos cambiar o intentar cambiar en la medida de lo posible, ¿no? Pero, como veis, son todos factores que incrementan sí o sí el estrés. Aquí tenemos también los factores internos. Son factores que quizá formen parte más de lo que nosotros sí podemos cambiar o sí podemos trabajar para cambiar. Vamos a hablar de ellos con detenimiento. La personalidad. Algunas personas son más propensas al estrés que otras. Eso es cierto. Esto puede deberse a diferentes factores genéticos, experiencias vividas en la infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros estamos desde que somos niños creando una personalidad. Esa personalidad muchas veces es una personalidad que es más favorable a sentir estrés o a la falta de gestión del estrés. También esos factores genéticos podrían ser puntos importantes que aumentasen nuestra incapacidad de gestión del estrés o nuestra incapacidad de tolerancia a ese estrés. O aquí también quiero recalcar que no es una cuestión de que seamos capaces de aguantar mucho estrés, ¿vale? Es una cuestión de que cada uno tiene el estrés que es capaz de asumir. O sea, llega un punto en el que yo puedo asumir mucho estrés, pero otra persona en mi misma situación puede asumir mucho menos estrés. Eso depende no solamente de estos puntos que vamos a ver ahora, sino también del momento vital de cada persona. No es lo mismo cómo estás tú en un momento vital, yo qué sé, ahora mismo, que dentro de un año, ¿no? Ahora mismo puedes estar tremendamente mal después de muchísimos problemas, y dentro de un año puedes estar tremendamente bien, cómodo, feliz, y ser capaz de asumir mucho más estrés. Los pensamientos y creencias. Los pensamientos y creencias negativos pueden aumentar el riesgo de estrés. Por ejemplo, las personas que son perfeccionistas o que tienen expectativas poco realistas de sí mismas o de los demás pueden ser más propensas a ese estrés. Esto habla sobre todo de las creencias, ¿no? De yo creo, y fijaos que una creencia es algo muy importante, porque una creencia es lo que moldea prácticamente mi, vamos a llamarlo así, como máscara hacia el exterior y hacia el interior. Es lo que yo creo que soy. Yo sí creo que soy una persona tremendamente, no sé, ordenada, tremendamente perfeccionista. Yo voy a querer que mi casa, que esté todo perfecto, que no haya un solo ruido, que esté todo genial, ¿no? Si hay una persona que, bueno, es un poquito más flexible, pues seguramente eh, sea capaz de soportar, de tolerar esas situaciones de quizá más estrés, ¿no? Eso también es importante, el tema de las creencias. No tanto los pensamientos, sino vamos a hablar de las creencias, ¿no? La falta de habilidades de afrontamiento. Las personas que no tienen habilidades de afrontamiento efectivas pueden, o para lidiar con ese estrés, tienen más probabilidad de experimentar sus efectos negativos. Y aquí hablamos en este punto hablamos de esa flexibilidad para poder eh, asumir cambios, esa flexibilidad para poder asumir esas situaciones que nos hagan estar más incómodos, lo que os decía en el punto anterior, ¿no? Lo que hablábamos en el punto anterior, como por ejemplo el tema del entorno, el tema de las situaciones traumáticas, el tema de las relaciones, el tema de los problemas financieros. Hay personas que son capaces de asumir esas situaciones de una manera mucho más habilidosa,
tienen un poquito más de resiliencia ante ese tipo de situaciones, y a partir de ahí son capaces de gestionar de una manera más efectiva el estrés sin tener que hacer ningún tipo de curso, sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo, sino que simplemente cada uno afronta las situaciones de una manera distinta, ¿no? Entonces, esos factores internos, tanto la personalidad como las creencias, como la falta de esas habilidades, sí son cuestiones que nosotros podemos trabajar y podemos cambiar. Uno de esos, uno de esos puntos, bueno, esto es un poco el curso, ¿no? El curso está dedicado a esto, a intentar cambiar esas situaciones. Ser consciente tanto de las externas como de las internas nos va a dar el primer paso para poder cambiarlas y para poder mejorar en esa relación con el estrés, ¿no? Ya que hablamos de que el estrés no siempre es negativo, lo que os decía al principio, sino que a corto plazo puede ser útil, pero que el estrés crónico es algo que afecta gravemente a la salud mental. Eso vamos a física y mental, eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Y que el estrés es una parte normal de la vida, pero no tiene que controlarte. Esta frase la he querido poner aquí porque me parece, yo creo que es muy importante, ¿no? Es algo que sí forma parte de mi vida, pero no tiene que controlarme, no tiene que ser algo que me controle, sino que yo tengo que ser capaz de controlar mi vida y tengo que ser capaz de... voy a hacer un poquito a la esquina, porque al lado, porque veo que no se ve el texto, pero como os decía, es muy importante que yo sí sea capaz de controlar ese estrés. Es algo que vamos a poder aprender en este curso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Los síntomas del estrés. Y como vais a poder comprobar, me voy a quitar del medio. Como vais a poder comprobar, los síntomas... Esto de diapositivas quiero que la veáis lo más grande posible para que os sirva un poquito de conductor, ¿vale? A la hora de escucharme a mí y de poder desarrollar todo el tema. Por lo tanto, estoy intentando que cada diapositiva sea lo más visible posible. Bueno, que se vea lo mejor posible y yo creo que lo estamos consiguiendo. Síntomas del estrés. El estrés puede manifestarse de diferentes maneras, a nivel físico, emocional y conductual. Esto lo vamos a comentar, pero no me voy a cansar de decirlo. Y es que el estrés para cada persona es diferente. Cada persona no solamente afronta el estrés de manera distinta, sino que además siente ese estrés, o el estrés se representa en esa persona de una manera completamente distinta. Eso es algo muy importante. Por lo tanto, aquí vamos a ver diferentes síntomas físicos, pero no quiere decir que todas las personas que tengan estrés tienen que sentir esos síntomas. Y también es cierto que hay síntomas que quizá no aparezcan aquí. ¿Vale? Estos son los más comunes, pero, como os digo, no tiene que ser que una persona con estrés o con estrés crónico tenga estos síntomas. Pueden ser el dolor de cabeza, tensión muscular, o dolor muscular, dolor en el pecho, fatiga, problemas para dormir, sudoración, temblores, mareos, náuseas, diarrea, disminución del apetito, aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial alta y debilitamiento del sistema inmunológico. Algunos los comentamos antes, pero si os fijáis, muchos de estos síntomas coinciden con síntomas que una persona que tiene un trastorno de ansiedad sufre, como por ejemplo dolor de cabeza, tensión muscular, dolor en el pecho, la fatiga, los problemas para dormir, mareos, temblores. Son síntomas que una persona con estrés elevado tiene o suele sufrir, y una persona con un trastorno de ansiedad también suele sufrir. Por lo tanto, ahí está la conexión entre el trastorno de ansiedad y los niveles de estrés elevados. Es muy importante controlarlos porque empiezas con estos síntomas y estos síntomas se convierten en otro problema, que sería ese trastorno de ansiedad. Los síntomas del estrés, en este caso emocionales, como os decía, la ansiedad, irritabilidad, agitación, dificultad para concentrarse, falta de motivación, tristeza, depresión, inquietud, sensibilidad, dificultad para tomar decisiones, sentimientos de desapego o inutilidad. Me voy a mover.
me voy a mover porque los he leído, pero no los habéis visto. Y son síntomas que, como os decía, tienen mucho en común con esos trastornos mentales, ¿no? La ansiedad, la depresión. Y fijaos que todo viene un poco unido, ¿no? Porque esa agitación, esa inquietud, esa tristeza son derivados de esos trastornos mentales. Por lo tanto, son síntomas que muchas personas que tienen estrés pueden sufrir con relativa facilidad o frecuencia. Y además, tanto estos síntomas del estrés emocionales como los síntomas del estrés físicos son síntomas que, siendo conscientes de ellos, siendo conscientes de que estamos empezando a sentirnos tristes, agitados, irritados y demás, nosotros podemos valorar que nuestra situación de estrés es elevada. Y ahí es cuando tenemos que tomar acción para poder controlarla. También existen unos síntomas conductuales, ¿no? Evitar situaciones o personas que nos causan ese estrés. Aquí ya hablamos de una evitación ante esa situación de estrés, y eso quiere decir que ya estamos condicionados a la hora de poder afrontar esas situaciones, ¿no? El consumo de alcohol o drogas para poder evitar o para poder intentar sentirnos mejor. El tema del tabaco, ¿no? De fumar, comer en exceso, eh, o incluso menos, o en defecto. Aislamiento social, dificultad para relajarnos, comportamientos impulsivos, dificultad para seguir instrucciones, dificultad para completar tareas, aumento de la agresividad. Fijaos cómo el estrés puede afectarnos de maneras muy variadas y todas ellas negativas. Hablamos siempre de estrés crónico y hablamos siempre de situaciones que no somos capaces de manejar. Pero como podéis ver, y he conocido muchísimas personas que con estas situaciones de estrés o ansiedad, ese aumento de la agresividad, esa dificultad para concentrarse, esa necesidad de comer de una manera compulsiva, o incluso de que no sean capaces de comer, esa evitación de situaciones que nos causan estrés, ¿no? Por ejemplo, temas laborales o temas familiares o de amistad. Me genera mucho estrés tener que estar con esa persona, tener que tener conversaciones con esta persona, y mi respuesta va a ser evitar tener contacto con esa persona porque no puedo afrontar esa situación. Por tanto, fijaos que, como decíamos al principio, ahí está esa respuesta de huida. Yo no puedo estar en esa situación. Por lo tanto, tengo que huir, tengo que escapar, tengo que sentirme lo más cómodo posible, y para ello tengo que tomar esa distancia. Es importante, voy a quitar del medio, es importante tener en cuenta que no todas las personas experimentan esos síntomas del estrés de manera igual. Algunas personas pueden ser más propensas a ciertos síntomas que otras. Además, la gravedad de los efectos del estrés puede variar entre las personas. Esto es lo que os comentaba al principio. Es que no todo el mundo siente los mismos síntomas. Por lo tanto, y esto vamos a hablarlo de una manera muy extensa en el módulo 2, tenemos que ser muy conscientes de cuándo tenemos esas situaciones de estrés y cuándo empezamos a sufrir esos efectos negativos del estrés. Por lo tanto, no, estas situaciones no son avisos exactos, ¿no? Sino que pueden ser indicativos de ese aumento del estrés. Y hasta aquí llegamos y hemos llegado al final de este módulo. Es un módulo que ha servido para introducir los factores más importantes que afectan a ese aumento y a esa mala gestión del estrés. Y es un módulo que nos ha servido para poder plantar las bases de los siguientes módulos que nos van a ayudar ahí sí a gestionar el estrés, a sentirnos mucho mejor y a ser más conscientes de la situación en la que estamos. Y sobre todo también a una gestión duradera de ese estrés, una gestión a largo plazo del estrés, cambiando esa serie de hábitos, esa serie de quizá comportamientos que nos han llevado a esa mala gestión del estrés, que es lo que intentamos evitar no solamente con este curso, sino además a la hora de poder sentirnos muchísimo mejor. Entonces, nos vemos en el módulo 2. Muchas gracias por prestar esta atención. Cualquier comentario, duda, estaré encantadísimo de poder responderos en cualquier momento, y todos los canales de comunicación están abiertos para que podáis dejar ese comentario.